Shalom, vamos a retomar la clase donde estamos estudiando la Torá, revisando versículo a versículo según nos lo recomienda y ha hecho para nosotros Rashi, Rab Shelomo ben Itzhaki. Estamos entonces con el libro de Bereshit, capítulo número 1. Ya hemos estudiado previamente las incidencias hasta el tercer día y ahora vamos a continuar con el versículo 14 y nada más el 14 vamos a estudiar hoy. Dice la Torá, atención niños, Vayomer Elohim yehi mehorot berakia Ashamayim leabdil ben hayom u ben halayla veayu leotot ul moadim ul yamin besanim. Bien, esto es lo que dice este versículo ya dentro del día cuarto. Dice en la Torá al español, dijo Elohim, Dios, haya luminarias en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche, y que sean para señales y para tiempos designados y para días y años. Bien, esto es lo que dice la Torá y vamos a entenderlo de acuerdo a lo que explica Rashi. Comienza el texto diciendo Vayomer Elohim yehi meorot berakia. Dice la Torá, haya luminarias en la expansión. Esta expansión es la que había sido hecha durante el día anterior, durante el día segundo. Y ahora, después de que había explicado la dualidad en la cual se ha estado constituyendo el mundo, en primer lugar, la Torá dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces los cielos y la tierra es una dualidad. Después Hashem el mismo día número 1 separó la luz de las tinieblas, entonces también existe el día y la noche, es otra dualidad. También durante el día segundo se hizo una expansión y se separó entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, también eso es una dualidad. Y también durante el día tercero se separó las aguas de lo seco, así que existieron los mares, y la tierra también es una dualidad, lo seco y lo húmedo y el agua. Continuando con esta dualidad, ahora va la Torá a explicar. Vayomer Elohim, recuerden, cada vez que dice la Torá Elohim, está hablando de una posición de autoridad, pues la palabra El viene del significado poder. Esta es una palabra plural, por lo tanto, por la terminación im, por lo tanto es poderes. La traducción correcta de Elohim es poderes, pero popularmente se ha traducido como Elohim, pero lo que tiene uno a entender cada vez que se traduce por Elohim es poderes. La Torah entonces dice, Vayomer Elohim yehi meorot berakia. Y dijo Elohim, haya meorot. Meorot es luminarias. Meorot, luminarias. Berakia, en el firmamento, en la expansión. Explica Rashi. Estas luminarias habían sido creadas desde el primer día. Estas meorot fueron creadas desde el primer día, pero en el cuarto día se les ordenó suspenderse en la expansión, o sea, se les ordenó ponerse en berakia. Ya hemos explicado previamente que en realidad todo fue creado el día número 1, pero había que organizarlo de tal manera que la mente humana pudiera entender las cosas. Pues si todo es creado en un solo momento, el ser humano no haya comprensión en eso. Así que Hashem y obviamente Moshe Rabbeinu plasma la Torá en lenguaje humano, de tal manera que los hombres podamos entenderla, podamos captarla, no de acuerdo al procedimiento que Hashem sigue, que Elohim sigue.
sino está más bien por amor, por Hashem, por amor Elohim de nosotros, es que nos explica las cosas, nos lo hace más despacio, lo hace captable para el ser humano, y así procede durante la creación. Entonces la Torah continúa diciendo, Rashi, de igual modo todos los demás componentes generados en los cielos y en la tierra ya habían sido creados desde el primer día. Entonces todo lo que existe, tal como hoy lo vemos, si levantamos la mirada hacia el cielo, y todo lo que nosotros podemos contemplar en ese lugar, todo fue hecho desde el primer día, desde el principio. Pues está escrito, Bereshit bara Elohim. ¿Está bien? Bereshit bara Elohim. Pon atención, por favor. Entonces, esto fue fijado el primer día, pero cada uno de ellos fue fijado en el día decretado para él. Entonces, aquí nosotros comprendemos que hay, aunque todo fue creado en un solo momento, en un solo instante, se ubica en una escala de tiempo esto que ocurre. Esto es en favor del hombre, para que nosotros podamos entender las cosas, para podamos captarlas. Así que se establece que hay una especie de ordenamiento en el tiempo, lo cual puede ser entendido en estos días como parte del proceso de la evolución, cómo se van a instalar en los cielos cada una de las estrellas y los puntos luminosos que hoy en día nosotros podemos considerar. Por ello es que está escrito Et Hashamayim. Este vocablo Et aparece muchas veces en la Torah, pero no siempre significa lo mismo. Hay un hombre que se encargó de decodificar cuál es el significado de cada uno de los Et. Este hombre se llamó el Radak, que es un rabino de la antigüedad, y él está diciendo que aquí la palabra Et Hashamayim tiene que ver con todos los componentes generados, es decir, que todo estaba incluido allí, Et. Así de todo lo que tendría que venir a generarse después, en realidad ya estaba considerado en este punto, Bereshit bara Elohim Et Hashamayim. Esta palabra Et entonces ya incluía todo. Y aquí nos lo vuelve a repetir la Torah, pues está escrito Berakia Hashamayim leabdil ben hayom u ben halayla, dice la Torah. Y ahí leabdil ben hayom u ben halayla, para separar entre el día y la noche. Una vez más la dualidad. Entonces la dualidad ya habíamos entendido que está la oscuridad y la luz, están separadas desde el primer día. Dijo Hashem, la luz es buena, y había que separarla de la oscuridad. Recuerden ustedes que la luz que fue en primer lugar, el Or de Hashem, la primer luz, la del primer día, está destinada especialmente para los Sadikim, para los que guarden la Torah de Hashem. Ellos van a poder contemplar el Or, la luz del primer día, la luz primordial. Ahora, sin embargo, va a existir todavía en nuestro mundo, en nuestro momento, va a existir esta separación entre el día y la noche, y va a colocar un astro dominante en el día y un astro dominante por la noche. El astro, pues así está escrito, para separar entre el día y de la noche, después que hubo sido guardada la luz primordial. Pues la luz primordial se escondió, como decimos, solamente para los Sadikim, pero durante los 7 días de la creación, la luz y la oscuridad primordiales funcionaron juntas, tanto de día como de noche. Es decir, que más adelante es que, ya que el hombre viene a existir, es que va a poder contemplar el señorío del sol en el día y de la luna y las estrellas por la noche. ¿Qué importancia tiene? Precisamente por la función. ¿Cuál es la función? Dice
dice la Torá, continúa el texto. Laila, Behayu leotot ulmoadim uliamim beshanim. Bien, estas expresiones que vamos a encontrar, que son 3, y que sean para señales. Behayu leotot, que sean para señales. Esta palabra para señales, leotot, behayu leotot, dice, cuando las luminarias, explica Rashi, cuando las luminarias se eclipsan, constituyen un signo aciago para el mundo. Como se declara, no desfallezcan a causa de los signos del cielo, otot. Pues ocurre que, según lo que está escrito en Irmiyahu 10:2, las naciones del mundo se espantan con las señales que ocurren en el cielo. O sea, estas señales que ocurran en el cielo, nosotros las conocemos en el ámbito natural como los eclipses, el movimiento de las órbitas, que son los planetas que circundan sus respectivos soles. Entonces, todos estos espacios que en un momento dado se ocupan ciertos planetas alrededor de sus soles, o ciertas actividades particulares de las galaxias, todo eso a las naciones del mundo les causa una situación de incomodidad, les perturba al no conocer si esto puede en un momento dado afectar la vida que ellos llevan. Entonces, sobre todo en el pasado, las naciones del mundo, cuando todavía no entendían que esto eran movimientos naturales en el universo, que así Hashem lo ha establecido, entonces ellos pensaban que esto pudiera ser un mal augurio, o sea que les puede venir algo malo. Pero nosotros dice la Torá, pero cuando ustedes hacen la voluntad de Akadosh Baruj Hu, no deben preocuparse por las calamidades. Entonces, estas situaciones en el cielo, estas señales que ocurren en el cielo, no deben perturbar a la persona que vive en obediencia de los mandamientos de Hashem, de la voluntad de Hashem. ¿Correcto? No debe perturbarlo. Aun cuando para muchos pudieran decirse, hay un mal augurio. Por ejemplo, hace unos años, según lo que calendarizaron y profetizaron, un pueblo indígena que hubo aquí en México, en este país, que fueron los mayas. Ellos, de acuerdo a cierta investigación que habían hecho de aquellas épocas de hace cientos de años, ellos habían alcanzado a saber que para el año 2012 pudiera ocurrir un cataclismo, es decir, destrucción sobre la tierra. Esto los incomodaba, esto los asustaba a los mayas, los asustó. Incluso mucha gente que persigue esas creencias todavía se llegó a espantar de algún modo. Pero la ciencia descubre que en realidad no iba a pasar más allá, porque ahora ya entienden los astros desde otro punto de vista. Pero aún así, o sea, esto a nosotros nos garantiza que cuando la persona está en obediencia a Hashem, va a poder entender que esas son señales que no deben perturbar la vida de cada uno de nosotros, y nosotros no estamos en riesgo si algo se encuentra en el cielo, si hay un eclipse de luna, un eclipse de sol, si hay ciertos movimientos de las esferas celestes. Nosotros no debemos incomodarnos, porque si estamos en obediencia a la voluntad de Hashem, todo saldrá bien, ¿correcto? Bien, ahora, esto es esta palabra, leotot. Ahora viene otra palabra que dice ulmoadim. Esta palabra ulmoadim, dice Rashi, dice para los tiempos designados, en referencia al futuro, pues Israel posteriormente se le ordenaría con respecto de los moadim. ¿Qué son los moadim? Los moadim son las fiestas de Hashem,
que nosotros vamos a entenderlas de acuerdo a un calendario. Pues está escrito, los cuales se cuentan a partir del Molad. ¿Qué es el Molad? El novilunio, la luna nueva, el Molad. Hoy en día usamos más la expresión Rosh Hodesh que Molad, pero es Molad. Molad es el punto en el cual la luna es completamente nueva, por eso también le llamamos Rosh Hodesh, el mes nuevo, porque la luna es nueva. Bien, a eso le llamamos Molad. A partir de que nosotros conocemos el Molad, cada Molad nos va a indicar un tiempo festivo, un Moed en un momento dado. Hay Moadim, festivales que han sido designadas por la Torá, y nosotros debemos de estar observando el Molad, porque a partir del Molad vamos a contar cierto número de días que nos van a dar a nosotros como resultado el día del Moed, el día de la fiesta, el día del Moed. ¿Está bien? Así que es importante tener el conocimiento del Molad, lo que nosotros llamamos Rosh Hodesh. Esto nosotros lo ponemos en práctica ¿en qué momento? Cuando hay una reunión de Shabbat, pon atención, cuando hay una reunión de Shabbat, hay un momento en el cual se nos dice que está por llegar el mes nuevo, el Molad, y hacemos una oración especial para que sepamos en qué momento llega el Molad, y así contar el número determinado de días y saber si hay una fiesta por venir. Así rápidamente conocemos que hay Pesach, Shavuot, Sukkot. Sin embargo, también hay otras fiestas que son el día de Rosh Hashanah o Yom Teruah, el día de Yom HaKippurim y el día de Shmini Atzeret. También hay estas otras fiestas. También están otras fiestas que el Molad nos va a ayudar a entender. El Molad es Rosh Hodesh, acuérdense, Rosh Hodesh es Molad. También nos van a ayudar a entender ciertos momentos de ayuno, los ayunos del mes cuarto, los ayunos del mes quinto, los ayunos del mes séptimo, el ayuno del mes décimo. Nos va a ayudar a saber Hanukkah, nos va a ayudar a saber Purim. Todo el Molad es muy importante. ¿Y dónde está determinado el Molad? Con la luna. Por eso es que dice la Torah, y estas dos meorot, estas dos luminarias, van a servirnos a nosotros para festivales, para reconocer los festivales. Bueno, sigue adelante, también al final dice, Ul-Yamin Beshanim, es decir, para días y para años. Para días el funcionamiento del sol dura mediodía y el funcionamiento de la luna dura mediodía, lo que hace un día completo. Esto también es importante. Para nosotros los días duran 24 horas y durante el tiempo del día hay mediodía, durante la luz de día hay mediodía, y durante la noche hay mediodía más. Y como tenemos 24 horas, dividimos esto 24 entre 2, que da resultado de 12 horas. Entonces estas 12 horas, con atención, estas 12 horas van a determinar el momento de la hora durante el día y el momento de la hora durante la noche. 12 horas. 12 horas tiene el día y 12 horas tiene la noche. Ponga mucha atención. Esto queda claro en un sentido. Nosotros sabemos, por ejemplo, ahora estamos en época de invierno aquí en esta parte del mundo, en México. Estamos en invierno. Por lo tanto, la noche es más larga que el día. Ponga mucha atención. La noche es más larga que el día. Hay más tiempo de oscuridad que de luz. Y pudiéramos nosotros decir que entonces no podemos calcular que haya 12 horas en el día y 12 horas en la noche, porque en verano es más largo el tiempo de luz de día que el tiempo de noche. Pero aunque sea más largo el día o más larga la noche, para nosotros siempre va a tener 12 horas
el día y 12 horas la noche. Eso significa que la cantidad de minutos que tiene el día, perdón, la hora, la cantidad de minutos que tiene la hora es variable. Para nosotros, un reloj nos dice que la hora tiene 60 minutos. Pero según lo que dice la Torá, nosotros debemos respetar los tiempos, pues el sol y la luna me serán para señales del día. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener que saber que hay una hora variable, hay minutos. Cada hora puede estar constituido de distinta cantidad de minutos según la cuenta del reloj. Así que podemos encontrar, como en esta época, que las horas del día tienen aproximadamente 54 minutos. Una hora de día en estos días, Sha'ah Zemanit, se dice en hebreo, Sha'ah Zemanit, es una hora variable, un tiempo variable. Así que tenemos que hoy en día, más o menos en invierno, nos duran menos de 60 minutos las horas del día. Por lo tanto, significa que nos duran más de 60 minutos, aproximadamente 65 minutos las horas de la noche. Y en verano es invertido. En verano, el día puede llegar a tener 70 minutos. La hora del día puede llegar a tener 70 minutos. Por lo tanto, la hora de la noche puede llegar a tener 50 minutos. Estos datos son importantes para poder seguir estudiando más adelante lo que vamos a aprender. Así que acuérdense, esto se llama Sha'ah Zemanit, hora variable. Y finalmente, y nos servirá Beshanim, para años. Al término de 365 días, y hoy sabemos y un cuarto de día, se completará su recorrido por las 12 constelaciones del zodiaco que le sirven, y eso es un año. Son 12 constelaciones, son los 12 meses del año. Cada una de estas constelaciones va a regir a cada una de esas horas del día, cada una de las horas de la noche, va a regir cada uno de los 12 meses del año, que a su vez también va a regir a cada uno de las 12 tribus de Israel, de lo cual vamos a estar estudiando también en el futuro. Bien, esto es lo que tenemos de este versículo 14, muy importante. Por favor, recuerden bien esta clase. Shalom, shalom, nos vemos en la próxima.